En el primer video que les había grabado, pues quedé les iba pues a contar en la segunda parte, después de que pues alguna experiencia que tuve con la parte espiritual de la vida. Estuve en la clínica ingresada por segunda vez y que después, antes de, pues haber recibido un medicamento que casi pues acaba con mi vida y de estar en cuidados intensivos, pues yo días antes había experimentado algunas experiencias espirituales que quiero compartir. Ya les había dicho que muchos me entenderán, otros no, pero de todas formas quiero compartirlas con las personas de fe. Y pues las que no tienen fe también, porque de la fe y de las personas que no tienen fe es cuando nacen los milagros. Entonces, quiero empezar a compartir la experiencia. Cuando yo estaba encerrada en esas habitaciones, pues yo estaba así, tenía parte un poquito, digamos que un 25% alucinaciones y tenía pues síntomas fuera de sí, pero el 50% aún funcionaba. Entonces, como que me bloqueaba por momentos, ¿sí? Pero esas experiencias que tuve fueron reales y puedo recordarlas precisamente porque fueron reales. Yo tenía mucho miedo, tanto miedo que yo derraba, mi cuerpo derraba de nervios, porque yo sabía que no estaba en el lugar adecuado, que no estaba en un lugar correcto y que cualquier cosa podía pasar. Entonces yo también tenía miedo por mi propia vida, por dejar a mi hijo solo. Entonces yo lloraba, desesperada, estaba asustada, nerviosa, y lo que hacía era que me ponía a orar y orar, pues desde chiquita siempre mis padres me enseñaron a tener conexión con los ángeles. Entonces yo desde pequeña siempre hablaba con Gabriel, Rafael, Uriel y Miguel. Entonces yo empezaba a orar y a llamarlos y decirles que me protegieran en todo momento, que por favor que no me pasara nada malo, que estuvieran conmigo siempre, que esto, que lo otro. Y empezaba yo a caminar en la habitación porque tenía dolores intensos musculares. No podía dormir, no podía acostarme porque la cama me molestaba, no podía sentarme porque me molestaba, tenía dolores intensos, dolores como si tú recibieras martillazos, dolores horribles. Entonces yo me ponía a caminar de un lado para otro, de un lado para otro, y pues con esa bata pues estaba más deprimida, y entonces había momentos en que me calmaba y otros en que más me alteraba, pero yo nunca dejaba de orar. Entonces, una de las experiencias que tuve es que yo pues me enfrenté a, pues, hubo un momento de rabia que yo dije, pues, Lucifer, tú existes realmente. Así como existen los ángeles, tú existes. Porque tú eres bien malo, porque tú haces cosas tan malas con las personas. Yo quiero saber la verdad, yo quiero saber si tú existes, y yo quiero saber quién eres tú, y por qué sucedió lo que sucedió, por qué a ti te llaman el ángel caído, porque fue así, la historia es así como nos las cuentan. Y empecé a cuestionarlo, y empecé a ponerlo a prueba, y como que un poco a provocarlo, y para mí no era un juego, para mí era algo serio. Así como yo oraba a los ángeles, también me enfrenté a Lucifer, porque tenía mucha rabia. ¿Y qué pasó? Pues este ángel se me presentó en una forma espiritual y también me cuestionó. Me dijo que ya no tuviera duda de que él existía, de que él realmente existe. Que no era tan feo como se lo pintan, que era un ser muy hermoso, pero que su verdadera monstruosidad estaba en lo que él hacía y en su corazón, pero que él de alguna u otra manera no me iba a llevar con él, que no me iba a, digamos,
no quería que yo lo provocara y que esa era la razón. Él sabía que en el fondo yo era inocente y no lo conocía y no sabía quién era él. Y entonces por eso me atreví a cuestionarlo. Me dijo que nunca más en la vida lo volviera a provocar, que nunca más en la vida lo cuestionara, que nunca más en la vida lo llamara, pero que él me iba a perdonar, porque él sabía que yo era inocente. Y me dijo, y me doy a conocer a ti para que sepas que yo existo. Y también otras cosas que pues me las reservo, son cosas muy personales que no me atrevería a revelar. Pero cuando él me dice esto, ¡pum!, desaparece. Luego tengo contacto con los ángeles, Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel. Entonces fue la primera vez que pude visualizar al ángel Uriel y pude conocer que era una mujer. El ángel Uriel tiene forma de mujer, es una mujer. Y es la consejera especial de Dios. ¿Qué les puedo decir de esa experiencia? Recuerdo que en esos días, pues, me dejaron salir a la ciudad a dar una vuelta sola, supuestamente sola, pero había muchas personas vigilándome. Ya les había contado que yo estaba fuera de sí. Y pues empezaba a caminar deambulante en las calles de la ciudad. Y pues sí, tenía algunas alucinaciones, pero aún así podía observar cosas que realmente pasaban a mi alrededor. Cuando yo empezaba a caminar, me acordé que mucho antes de entrar en la clínica, yo asistía a una comunidad religiosa que hace parte de los mormones, que es una organización en la ciudad de Lund. Y había tenido algunos amigos allí. Yo conocí los mormones anteriormente en Colombia, porque hay muchos mormones allá. Y también tuve muchos amigos y he tenido alrededor de mi vida muchos amigos de diferentes comunidades religiosas, de diferentes organizaciones. Entonces yo acostumbraba pues a visitarlos. Y recuerdo que cuando yo visité en ese estado, allí, a esa comunidad religiosa, recuerdo que todos pues me tenían un poco miedo. Recuerdo que yo llamaba a un señor, a un joven ahí que era abogado, porque casi todos ellos son profesionales, ellos escogen sus personas para su comunidad. No todo el mundo es mormón. Esa es una organización muy especial, religiosa. Tiene sus reglas y todo. Bueno, este joven se llamaba Cristian. Recuerdo que yo lo llamé Cristian porque llevaba un espíritu conmigo. Llevaba el espíritu de Jesús. Y Jesús estaba muy rabioso con esta comunidad, con estas personas. Y me llevó allí. Cuando estuve allí, ellos tenían un poco miedo de mí, ¿sí? Me apartaban un poco. Yo recuerdo todo. Y pues Jesús le mostraba a Cristian. Había un testigo de Jehová también ahí, un hombre de raza negra, un hombre de africano. Estaba allí, pero él era testigo de Jehová, no sé qué hacía allí entre los mormones, bueno, en fin, él me decía, él creía lo que estaba viendo de mí. Yo mostraba con mi brazo y con el dedo el cuadro donde estaba Jesús bautizado por Juan el Bautista. Y él, el señor de África, me preguntaba, ¿a quién estás señalando en ese cuadro? ¿Quién eres tú?, me decía. Y yo le contestaba, pues no era yo realmente, era el Espíritu de Jesús que hablaba a través de mi cuerpo.
y señalaba y decía que era el primo de Juan. Yo soy el primo de Juan. Y al mismo tiempo señalaba con el brazo a Cristian porque estaba muy rabioso con Cristian y con la comunidad religiosa. Y pues en una de esas, pues cuando ya todo el mundo estaba asustado y todo ese cuento, pues yo sentí que yo no era bienvenida y ya era tiempo de regresar. Entonces me regresé a la clínica de nuevo. Cuando regresé, pues todo estaba calmado, tranquilo, ya no estaba conmigo. Creo que 2 días, 3 días después, me cambiaron a otro sector. Y en ese sector estaba yo bien deprimida después que me habían puesto 2 inyecciones, no sé qué tipo de inyecciones. Estaba bien deprimida y empezaba a llorar y a llorar y a llorar. Y bien deprimida y empezaba a acordarme de cuando perdí a una pareja que tuve en mi juventud de más o menos adolescencia, juventud de cuando tenía 17 años, que murió en un accidente. Y pues eso me trajo muchos recuerdos, también un tío que murió años anteriores y que me hablábamos mucho antes de que él muriera y cosas así. Entonces empecé a acordarme de todos mis familiares muertos y eso me causó más depresión, más tristeza. Y yo empezaba a llorar y a llorar y a llorar. Entonces fue cuando otra vez me trajeron a la ascensión donde yo estaba, al sector donde yo estaba. Y recuerdo que el día siguiente también, pues yo estaba un poco alterada y creo que aún sí, Jesús o tal vez el ángel de la guarda estaba conmigo en ese tiempo y empezó a hablar fuerte a través de mí. Sé que se escuchó la voz fuerte, como si fueran 3 a 5 a 8 metros de distancia del pasillo. La voz era increíblemente intensa, fuerte, como un trueno, hasta que yo misma me asusté. No era espíritu malo, era Jesús, era un ángel, pues no sé si era Miguel, no recuerdo, no puedo identificar si era Miguel, pero era un ángel que hablaba atrás de mí. ¿Qué decía el ángel o esta voz? Decía, Katrina es inocente, déjenla en paz. Dejen a Katrina en paz. Katrina es inocente. Yo recuerdo todo. Actualmente yo recuerdo todo. Y pues no sé si hubieron cámaras, posiblemente que las cámaras filmaron esos momentos cuando yo estuve en la clínica. Es muy posible porque si me filmaban pues desnuda, bañándome y de todo, no es raro que filmaran esta situación. Recuerdo que después de esa experiencia fue cuando tuve pues el desmayo por la intoxicación de la medicina y que fui a cuidados intensivos. En la lucha entre la vida y la muerte, cuando ya estaba en cuidados intensivos que me estaban reanimando, resucitando, pues había una lucha intermedia y yo podía ver que no estaba realmente pues en mi cuerpo, que estaba en una forma como espiritual y que había pues un ángel y entre esos estaba Uriel luchando con otro ángel que quería arrebatar mi alma, que quería llevarse mi vida. Y pues estos peleaban, yo veía que peleaban mucho, batallaban mucho y yo veía todo y luego pues los ángeles buenos, los ángeles de Dios ganaron la batalla. Y pues yo en ese momento regresé. En ese momento yo comprendí que no era mi tiempo. Ellos me explicaron que no era mi tiempo y que pues esa era una experiencia para mí que yo tenía que compartir. Entonces, cuando pues al día siguiente, como a los 2 días después de esto, cuando ya me regresan del hospital de los cuidados
de esa sala de cuidados hasta que ya me regresan al sector de la clínica otra vez. Pues imagínense, semejante experiencia, yo estaba que temblaba sola del miedo y del pánico. Entonces yo pues creo que a los 2 días pues yo tuve la oportunidad también de salir antes de regresar a Colombia. Y yo cuando salí pues me dirigí a una zona de una pues amiga que había conocido que se llama Susana, que vivía en Lund. Yo quise ir a devolverle un libro que ella me había prestado de ropas de moda, y yo quería pues devolverle el libro y quería hablar con ella. Pero yo recordaba el camino y llegué hasta el parque cerca de ella, del apartamento, toqué, no estaba, le ingresé el libro por la puerta y me regresé. Cuando yo regreso al parque, veo algo increíble. En el transcurso del camino, veía imágenes de nuestro Señor Jesús, de cada estación que Él vivió antes de ser crucificado. Inclusive observé una piedra grande que había en el camino, y observé cuando Él se arrodillaba a orar y cuando le caían las gotas pues sufría de hematrosis, que es una enfermedad que cuando la persona es muy atormentada, digamos, las personas que van a la silla eléctrica en Estados Unidos, la mayoría sufren de hematrosis antes, porque es un estado nervioso que pues produce una sensación de agonía intensa, porque sabes que vas a morir, sabes que se acabó todo. Entonces empiezas a sudar gotas de sangre. Bueno, yo veía todas esas escenas, pude ver a Jesús, pude ver cómo era, pude ver muchas escenas, todos los pasos del sufrimiento que Él tuvo en su vida. Y pues cuando yo llego después donde Susana me devuelvo y llego a un parque, que era un parque de pues una estación de carros, y entonces estaba un poco nublado, y yo empecé a llorar. Cuando yo vi las escenas, cada capítulo, cada escena que vivió Jesús, yo empecé a llorar. Mi sentimiento fue de tristeza y empecé a llorar y a llorar. Y entonces todavía me perseguían por ahí 4 personas espirituales. 2 eran pues malas, muy malas. Y las otras 2 eran 2 ángeles que venían también cuidándome. Las 2 malas querían hacerme daño y los 2 ángeles querían pues protegerme. Entonces, cuando estaba un poco nublado y yo dije, Dios mío, no tengo fuerzas para seguir, para llegar a la clínica. Estoy débil, estoy muy débil y no sé cómo voy a llegar. Y no tengo dinero para pagar un taxi que me regrese. Pero no puedo continuar, estoy débil, siento que me voy a caer. Entonces yo dije, ¿será esperar que alguien coja un auto y yo pues decirle que me colabore y que me regrese, que me lleve siquiera al centro? Y explicarle que es que estoy enferma y que no puedo continuar, que me haga ese favor y me lleve. Eso era lo que yo pensaba. En ese momento observo un árbol de laurel que está enfrente pues, de mi dirección. Y ese árbol de laurel empecé a escuchar una voz en el centro del árbol, y esa voz emitía una luz brillante y empezó a hablarme, empezó a decirme cosas que yo pues escuchaba claramente, y empezó a llamarme el árbol. Y esa luz, era una voz como si fuera un portal, una puerta. Era una voz que venía de Dios y me hablaba a través de esa luz en medio del árbol de laurel. Y yo pues veía una gloria, yo veía algo especial alrededor. Y me llegó la imagen de Moisés cuando
vio o escuchó la voz de Dios a través de una zarza ardiente en un arbusto. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? No puede ser. No puede ser que yo esté experimentando esto. No puede ser que Moisés, la historia de Moisés sea real. Dios mío, no puedo creerlo. Y cuando me llamaba, yo fui y me posé debajo del árbol de laurel. Cuando yo estoy en el árbol de laurel, empieza a llover. Empieza a llover. Y el árbol de laurel me llamaba, o esa voz de Dios me llamaba, o esa luz, ese fuego que yo veía dentro del árbol me llamaba, para protegerme, porque iba a llover. Cuando yo estoy debajo, empieza a llover, como 15 minutos, todo se puso oscuro. Increíble, todo estaba claro, de pronto todo nublado y de pronto todo se puso oscuro, empezó a llover. Estuve ahí debajo como 15 minutos. La voz se cayó y la luz desapareció. Cuando deja de llover, entonces yo salgo porque ya yo me quería regresar. Viene un señor con un niñito y llega a un auto. Entonces le digo yo al señor, le expliqué, le dije, señor, necesito por favor, no tengo dinero para tomar un taxi, he estado enferma en una clínica, salí a caminar pero me siento débil, por favor sería tan amable de regresarme, de llevarme allá o al centro, porque no puedo caminar. Y el señor me subió en su auto y me regresó. Nunca jamás voy a olvidar esto, pero se me olvidaba contarles. Antes de cuando yo le dije que habían dos personas, dos ángeles buenos y dos personas que eran un poco espíritus malos, escuché y pude ver a la Virgen María, a la Madre de Jesús. Les digo que esa fue la experiencia más linda y más inolvidable de toda mi existencia. Y por eso la quiero compartir con ustedes, no con el fin de ganar dinero monetario, sino quiero compartir una experiencia real con las personas de fe y aun con las que no creen. Porque de estas personas que no creen, Dios me ha demostrado que hace milagros. Les sigo contando, en esa experiencia con la Madre de Jesús, la pude ver y la pude escuchar. María me decía, Katrina, ¿ya crees en mi Hijo Jesús? Ten fuerza y sigue adelante. Tú aún tienes a tu hijo vive. Mira todo lo que yo padecí y el sufrimiento y la tristeza cuando se llevaron a mi hijo y lo crucificaron. Yo resistí, tuve fuerzas. Lo mismo vas a hacer tú. Ten fuerzas, sigue adelante. Tu hijo vive y tú vas a recuperar a tu hijo. Tu hijo vive, el mío murió. Y yo tuve fuerzas para perdonar a esos que hicieron tanto daño a mi corazón. Cuando yo escucho esas palabras con la voz más dulce que jamás en mi vida yo haya escuchado, yo empecé a llorar de tristeza, de emoción. Yo no podía creer que esto me estaba sucediendo. Me dijo, ¿ves por qué los hombres tienen sus pecados? ¿Ves por qué los hombres están condenados, Katrina? Ahora crees en mi Hijo Jesús. Ahora crees que todo lo que pasó fue real. Y me dijo que yo sea un ejemplo de tu fuerza para seguir adelante. Tu hijo vive, el mío murió. Cuando me dijo esto, yo, como les cuento, amigos, yo no tenía palabras. Yo quedé
en shock. Yo dije, Dios mío, esto no puede ser. Esto que me está pasando a mí, esto es real. ¿Y yo cómo voy a explicar esto? ¿Cómo mi vida va a ser la misma después de esta experiencia? De ver a Jesús, de ver ángeles, de escuchar voces, de escuchar la voz de Dios, de ver una zarza ardiente como Moisés, de ver que Jesús pudo hablar a través de mi cuerpo, que cómo se me mostró el ángel enemigo, cómo defendieron los ángeles mi alma, cómo María me consoló y habló de esta manera conmigo, cómo pude escuchar yo la voz de la Madre del Salvador, verla espiritualmente. Era como si tuviera un cuerpo material y al mismo tiempo un cuerpo espiritual. Fue increíble, amigos, esta experiencia. Yo creo que solamente le comenté esto a mi madre en Colombia, que sí, absolutamente me creyó. Y creo que fue la única persona que le conté esta experiencia hasta ahora, que la comparto con todos ustedes. Y no importa si no creen o no creen en mi experiencia, pero fue algo que sucedió. Marcó mi vida para siempre, alimentó mi fe y realmente me di cuenta que la historia no es un mito, que Jesús existe, Dios existe, los ángeles existen, la maldad existe, Lucifer existe y que todo es cuestión de fe y de experiencias, pero que ojalá no esperemos a que seamos como yo fui, que me tocó dudar, preguntar. Una de las cosas que Jesús me dijo es, cree sin dudar, no dudes, nunca dudes, cree sin dudar. Y yo eso lo guardé en mi corazón hasta hoy, todo mi tiempo, toda mi experiencia. Yo no podía cargar como esto sola. Y yo dije, no, hoy va a ser el día que voy a compartir esta experiencia. Porque esto puede servirle a muchas personas para alimentar su fe. Lo que ustedes piensen, pues ya es problema de cada quien, pero esto fue real. María era una mujer como de 14 a 15 años, muy joven y muy bella. Su cabello era liso, pero un liso grueso. Era cabello grueso, pero liso. Cabello oscuro. Definitivamente el cabello un castaño oscuro. Tez blanca, bronceada, rosada. Una mujer con un rostro de facciones finas. La voz más dulce que se puede escuchar de una mujer. Paciente, suave. Cuando María habla, te arrodillas, porque esa mujer fue digna de haber sido escogida por Dios y de ser madre de Jesús. Irradia un amor tan grande que te estremece el alma. ¿Y qué les puedo decir acerca de Jesús? Jesús fue un hombre más o menos de más de unos 75 de estatura. Cabello largo, también muy, muy parecido a las facciones de su madre María. Jesús no era rubio, pero Lucifer sí es rubio. Son algunos detalles que puedo decirles. Bueno,
Y de toda esta experiencia, amigos, termino aquí. Me siento mejor, me siento más animada um, porque he podido compartir esto. Y aparte de mi salud, pues doy gracias a Dios, doy gracias a ese Padre Creador, doy gracias a los ángeles, doy gracias a María, doy gracias a Jesús y pues doy gracias a todas las personas que estuvieron conmigo realmente de corazón, sin ningún interés, personas que me apoyaron, que me animaron, que se preocuparon por mí realmente, que estuvieron conmigo. Doy gracias, siempre oro a los ángeles por sus vidas. Y bueno, esto es todo lo que quería compartir. ¿Sí? Sé que hay muchas gentes de fe, que esto le va a alimentar más su fe. Chao amigos, bendiciones este día para todos. Chao.